¿Qué encubrimiento del gobierno ha sido totalmente comprobado? Historia 1. La Operación Cóndor. Entre 1975 y 1983, las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú tejieron una red de terror estatal para perseguir, someter y acabar con opositores políticos en toda América del Sur. Con respaldo directo de Estados Unidos y coordinación de la CIA, crearon un sistema conocido como Operación Cóndor que convirtió al continente en un territorio sin fronteras donde reinaba el miedo. Contaban con 3 pilares fundamentales. Una base de datos centralizada en Santiago para compartir información sobre los llamados subversivos. Un canal de comunicaciones cifrado denominado Condortel y Condoreje. Una oficina en Buenos Aires encargada de supervisar las acciones cruzadas entre países. El saldo fue devastador. Decenas de miles de personas desaparecidas, sometidas a torturas y arrebatadas de la vida. Solo en Argentina, entre 20.000 y 30.000 voces se silenciaron en el misterio de la desaparición. Los archivos del terror descubiertos en Paraguay revelan que en toda la región hubo al menos 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 privados de su libertad. Lo más cruel fue que, cuando las víctimas buscaban refugio fuera de sus fronteras, las dictaduras sincronizaban su persecución más allá de las fronteras nacionales. Así, si un chileno hallaba exilio en Argentina, la DINA chilena conspiraba con militares argentinos para capturarlo y someterlo a tormentos. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelaron que Henry Kissinger fue uno de los cerebros detrás de este macabro plan, y que Washington facilitó tanto la formación como la coordinación de estas fuerzas de exterminio. Historia 2. El caso de Acteal en Chiapas. El 22 de diciembre de 1997, mientras 45 indígenas tzotziles se encontraban en profunda oración en una modesta iglesia en Acteal, Chiapas, un grupo de 60 paramilitares con vestimenta negra irrumpió para cometer una atrocidad usando armas exclusivas del ejército mexicano. Entre las víctimas había 18 niños, 20 mujeres, 4 de ellas embarazadas y 9 hombres. La tragedia se prolongó desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a apenas 200 metros de un retén policial que permaneció indiferente ante el horror. Lo más desgarrador fue el nivel de inhumanidad. Según las autopsias, a las mujeres con vida en su vientre les profanaron de la manera más terrible, al extraerles a sus hijos. Todo esto sucedió bajo la mirada pasiva e inmutable de las fuerzas de seguridad. Durante años, el gobierno de Ernesto Zedillo se aferró a la versión de un conflicto intracomunitario originado por disputas religiosas y territoriales. Sin embargo, documentos desclasificados sacaron a la luz que fue parte de una estrategia estatal para debilitar las bases sociales del EZON. Además, informes de la CIA confirmaban el apoyo directo del ejército mexicano a las fuerzas paramilitares en la zona. No fue sino hasta 2020 que el Estado mexicano asumió formalmente su responsabilidad, tanto por acción como por omisión, en aquella tragedia. Habían transcurrido 23 años desde aquel oscuro episodio. Historia 3. Los experimentos de Willowbrook. Desde los años 50 hasta 1972, en el centro Willowbrook State School ubicado en Staten Island, Nueva York, niños con discapacidades mentales fueron intencionalmente infectados con hepatitis viral. Esto formaba parte de una investigación que buscaba desarrollar una vacuna. Entre 1963 y 1966, Saul Krugman, un investigador de la Universidad de Nueva York, les prometió a los padres de estos niños que sus hijos serían admitidos en Willowbrook, siempre y cuando firmaran un consentimiento para ciertos procedimientos que él describía como vacunas. Sin embargo, en realidad, estos procedimientos implicaban infectar deliberadamente a los niños con hepatitis viral, alimentándolos con un extracto hecho a partir de las heces de pacientes ya infectados con la enfermedad. Historia 4. Pat Tillman fue un jugador profesional de fútbol americano que decidió dejar su exitosa carrera en la NFL para unirse al ejército de Estados Unidos en mayo de 2002, poco después del ataque del 11 de septiembre. Su decisión fue ampliamente utilizada por el ejército en campañas de reclutamiento y publicidad, además de recibir una gran cobertura mediática. Sin embargo, conforme avanzó su servicio, Tillman comenzó a sentirse desencantado con la guerra y perdió la fe en que Estados Unidos estuviera actuando correctamente. Lo dejó registrado en su diario durante el combate y, en algún momento, empezó a planear reunirse para conversar con Noam Chomsky cuando regresara a territorio estadounidense. El 22 de abril de 2004 se informó que Pat Tillman había perdido la vida en combate.
pero la verdadera causa de su partida no fue revelada inicialmente por las autoridades militares, ni siquiera a la familia, hasta varias semanas después. Un informe publicado en The Washington Post el 4 de mayo de 2005, elaborado a solicitud de la familia de Tillman por el general Gary M.D. Jones, reveló que en los días posteriores al suceso, los investigadores del ejército ya sabían que Tillman había sido víctima de fuego amigo. Recibió 3 impactos certeros en la cabeza a menos de 9 metros. Según el dictamen de los doctores militares, Jones señaló que los altos mandos, incluyendo al general John Avizade, conocían esta verdad desde esos primeros días tras el incidente, pero aún así autorizaron que se le otorgaran la Estrella de Plata, el Corazón Púrpura y su ascenso póstumo al rango de cabo. Personalmente, creo que es más que probable que el ejército hubiera preferido silenciar a su emblemático soldado de mandíbula cuadrada antes que permitir que cuestionara al presidente Bush Jr. en compañía de algún viejo comunista. Historia 5. Lo que sucedió de Tlatelolco en México. El 2 de octubre de 1968, a apenas 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, el gobierno arrebató la vida a cientos de estudiantes que se manifestaban con calma en la Plaza de las Tres Culturas. Las cifras oficiales minimizaron la tragedia al hablar de menos de 30 muertos, pero testimonios y organismos de derechos humanos han documentado más de 300 víctimas. Lo que vuelve esta noche especialmente aterradora fue la forma en que se ejecutó. Desde helicópteros lanzaron bengalas verdes y rojas como señal para que francotiradores del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar vinculado al Estado Mayor Presidencial, abrieran fuego contra la multitud. Estos tiradores, vestidos de civil, se distinguían entre sí con guantes blancos. Durante décadas, las versiones oficiales insistieron en que los estudiantes habían provocado la violencia. Una falsedad que se mantuvo silenciada hasta que, en los años 2000, la desclasificación de documentos reveló la verdad oculta. No fue sino hasta 2024 que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció oficialmente que aquel suceso fue un crimen de lesa humanidad ordenado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. 50 años después, el lema 2 de octubre no se olvida continúa resonando en México como un símbolo firme de la lucha contra la impunidad y la memoria que rehúsa ser borrada. Historia 6. El caso Epstein ejemplifica a la perfección un encubrimiento que todos reconocen, pero que, sin embargo, no trae consigo consecuencias verdaderas. Hablamos de un traficante de menores declarado culpable, con vínculos con presidentes, millonarios y miembros de la realeza, quien en 2008 logró un trato mucho más indulgente de lo esperado. Luego, de manera casi inconcebible, terminó su existencia en una prisión federal bajo una vigilancia que rayaba en lo absurdo, supuestamente por haber decidido poner fin a sus días. Y ahora, años después, los documentos siguen siendo censurados para resguardar a quienes detentan el poder. Esto dejó de ser una mera teoría conspirativa. Es un hecho documentado y comprobable. Que toda esta verdad sea tan evidente y, a la vez, continúe impune, revela la profundidad del problema cuando el dinero y la influencia dominan la balanza. Historia 7. La persecución contra Mae Mallory, una líder del movimiento por los derechos civiles, es un claro ejemplo de la injusticia del FBI en aquella época. En 1961, la acusaron falsamente de secuestro, un cargo que más tarde fue anulado en apelación porque no había ninguna base real para sostenerlo. Luego está el caso de Viola Liuzzo, cuyo nombre fue manchado deliberadamente por el FBI después de que fuera víctima fatal del Ku Klux Klan. Para desviar la atención del verdadero culpable, un informante pagado por el FBI implicado en su muerte. Armaron una campaña brutal de desprestigio, incluso llegaron a fabricar pruebas falsas sobre su consumo de sustancias o sus vínculos interraciales, algo que para ese tiempo generaba fuertes prejuicios. La lista de víctimas del espionaje y acoso del FBI incluye nombres importantes como Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Josephine Baker, Nina Simone, Bob Marley, Sam Cooke, James Baldwin, Muhammad Ali, Dick Gregory y Angela Davis. Todos ellos sufrieron vigilancia extrema y hostigamiento solo por ser voces influyentes en la lucha por la igualdad y la justicia. Un caso aún más oscuro fue el asesinato dirigido y el encubrimiento posterior de Fred Hampton, un organizador brillante que, a sus poco más de 20 años, logró unir a personas negras, trabajadores blancos, hispanos e incluso grupos rivales para trabajar juntos por el cambio social. Esta alianza no le gustó nada al FBI, que decidió neutralizarlo. Con ayuda de la policía de Chicago, irrumpieron en su departamento y terminaron con su existencia, probablemente mientras dormía.
Intentaron hacer pasar todo como un enfrentamiento armado, pero gracias a abogados comprometidos y a la familia de Hampton, el encubrimiento fue descubierto y obtuvieron una compensación millonaria por los daños causados. Si hablamos de los errores y ocultamientos del gobierno en África, la lista sería interminable, pero aquí algunos puntos clave. En el Congo, por ejemplo, la CIA conspiró para eliminar a Patrice Lumumba, a quien veían como una gran amenaza para los intereses estadounidenses. Aunque el plan de envenenamiento falló, Lumumba fue removido por fuerzas locales. Después, la CIA siguió desestabilizando a sus sucesores y apoyando durante años al dictador Mobutu Sese Seko. Antes de la interferencia occidental, la región estaba relativamente estable. El Congo era hogar de estados organizados como el Reino del Congo, que abarcaba partes de lo que hoy conocemos como Angola. La República del Congo y la República Democrática del Congo. Contaba con un gobierno centralizado, líderes, gobernadores provinciales, sistemas de impuestos y redes comerciales. Finalmente, durante las operaciones en la región de Shabelle Baja, en Somalia, las fuerzas especiales estadounidenses cometieron una masacre, acabando con la vida de civiles, incluidos niños, y presionando a las autoridades locales para que encubrieran el incidente. Estos ejemplos evidencian la profunda complicidad y los abusos de poder cometidos para proteger intereses políticos, muchas veces sacrificando vidas e ideales con tal de mantener el control. Historia 8. Los 43 de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas fueron detenidos por policías municipales en Iguala, Guerrero, mientras se dirigían a conmemorar la masacre de Tlatelolco en Ciudad de México. Estos agentes los entregaron a un grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. Desde entonces, su paradero es un misterio. La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto aseguraba que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río. Sin embargo, esta historia se desplomó cuando expertos independientes demostraron que, dadas las condiciones climáticas y la vegetación del lugar, una tal incineración resultaba físicamente En 2022, la administración actual reconoció que se trató de un crimen de Estado, revelando que 6 estudiantes fueron mantenidos con vida durante días en un almacén, antes de ser entregados al coronel José Rodríguez Pérez, quien ordenó acabar con ellos. También se supo que el ejército interceptó comunicaciones durante los hechos sin intervenir. Este caso sacó a la luz cómo el gobierno anterior sometió a testigos a torturas, implantó pruebas falsas y manipuló escenas para fabricar culpables y ocultar la participación de fuerzas federales y militares. Jesús Murillo Caram, responsable de la versión oficial, fue detenido en 2022. Historia 9. El caso de las bananeras en Colombia. El 6 de diciembre de 1928, el Ejército Nacional de Colombia cometió una terrible represión contra trabajadores en huelga de la United Fruit Company en Ciénaga, Magdalena. Más de 25.000 obreros llevaban un mes en paro exigiendo mejores condiciones laborales, el respeto de la legislación colombiana y el reconocimiento oficial como empleados directos, evitando así que la empresa se desligara de sus responsabilidades. A las 2 de la madrugada, el general Carlos Cortés Vargas proclamó un decreto que prohibía reuniones de más de 3 personas. Cuando la multitud respondió con un ferviente ¡Viva Colombia! ¡Viva la huelga!, el general ordenó abrir fuego. La tragedia se extendió hasta el amanecer. Las cifras oficiales inicialmente hablaron de solo 8 muertos. Una semana después ascendieron a 100 fallecidos y 238 heridos. Sin embargo, comunicaciones diplomáticas reservadas daban cuenta de más de 1000 víctimas fatales. Según los relatos de quienes lograron escapar, los vagones del tren viajaban cargados de cuerpos que fueron enterrados en fosas clandestinas cuya ubicación aún permanece en el olvido. El encubrimiento fue implacable. Los medios presentaron el episodio como un enfrentamiento con revolucionarios y bandoleros, negando la realidad de una matanza contra trabajadores desarmados. El general Cortés Vargas fue incluso condecorado por el gobierno por haber sofocado la rebelión. Esta tragedia inspiró parte de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde se plasmó la emblemática frase: "No ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca". Historia 10. La operación Northwood nunca llegó a materializarse, al menos que se tenga conocimiento. Este plan fue desechado por Kennedy. La intención detrás de todo esto era que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a sacrificar a sus propios ciudadanos y culpar a Cuba. Planeaban llevar a cabo atentados en ciudades, derribar aviones, provocar explosiones tanto en barcos estadounidenses como en embarcaciones cubanas para después señalar a Cuba y así justificar una invasión al país caribeño.
Historia 11. En el Reino Unido, tanto el Domingo Sangriento como el desastre de Hillsborough quedaron ocultos tras un manto de silencio, uno resguardado por el ejército y el otro por la policía. El Domingo Sangriento ocurrió en 1972 cuando paracaidistas británicos abrieron fuego contra manifestantes en Derry, arrebatando la vida a 14 personas. Durante mucho tiempo, tanto el ejército como los medios sostuvieron que los soldados habían sido provocados primero y que respondieron a un ataque, aunque nunca aportaron pruebas que sostuvieran esa versión. Pasaron décadas hasta que la verdad emergió. Los paracaidistas dispararon directamente sobre personas desarmadas. Por otro lado, en 1989, el desastre de Hillsborough dejó 97 víctimas tras una avalancha humana durante un partido de fútbol. La tragedia fue consecuencia de una gestión negligente por parte de la policía. Pero las autoridades señalaron falsamente a los aficionados, asegurando que hubo disturbios. Esta versión oficial, respaldada por el gobierno, fue reproducida sin cuestionamientos por gran parte de la prensa. Transcurrieron casi 25 años hasta que la verdad fue reconocida oficialmente. Historia 12. El supuesto atentado contra Trump. No está confirmado al 100%, pero todas las señales apuntan a que fue un montaje diseñado para ganar apoyo. Lo más evidente es que su oreja sanó de manera impecable, aunque el cartílago no se regenera. Por ejemplo, yo tuve un piercing en 2008 y, aunque la herida cerró, la marca permanece. Justo después del primer disparo, Trump se lleva la mano a la oreja y, al bajarla, parece que frota algo entre sus dedos para luego arrojarlo. La teoría dice que era una bolsita con sangre simulada. Después, la reacción del servicio secreto fue demasiado lenta. Lo lógico habría sido ponerlo a salvo rápidamente y trasladarlo al vehículo más cercano. Pero en cambio se quedaron agrupados y avanzaron con calma hacia un grupo de reporteros. Se nota claramente cómo un agente mueve a los fotógrafos para que queden en la posición ideal. Luego, la multitud se detiene, una bandera cae detrás de Trump para que pueda posar, y el servicio secreto le permitió ponerse de pie y adoptar una postura, todo esto sin saber si había más peligros latentes. Además, llevaba un vendaje voluminoso durante un rato y ahora su oreja luce intacta. Para colmo, apareció un informe médico cuestionable que señalaba que mide 1,89 m, pesa 113 kilos y tiene el físico de alguien mucho más joven. Incluso mencionaban cicatrices importantes en la oreja, compatibles con un disparo. Evidentemente es falso, pues su salud ha venido deteriorándose con el tiempo y cualquiera que vea una foto reciente puede comprobar que no hay marcas ni señales en esa zona. Todo este montaje parece planeado porque sus números en las encuestas estaban peor de lo esperado. Y necesitaba algo que motivara a su base y convenciera a los indecisos. Una gran señal de que fue una puesta en escena es el silencio de Trump sobre el asunto. Él no puede pasar un día sin culpar a Biden de algo. Pero cuando alguien supuestamente intentó acabar con su existencia en público, ni presume ni lanza insultos, no me cuadra. Probablemente evita darle más atención para impedir que cualquier investigación revele las inconsistencias del relato. Historia 13. La conspiración empresarial. Un grupo de millonarios y dueños de grandes negocios intentó dar un golpe de estado para poner un gobierno fascista en el poder, pero eligieron al tipo equivocado como su referente militar. Alguien que terminó traicionándolos y denunciándolos ante el Congreso. Hubo audiencias, una investigación y, al final, nada. Tanto nada que uno de los implicados, Prescott Bush, terminó viendo cómo tanto su hijo como su nieto llegaron a la presidencia, cambiando la política y la sociedad estadounidense hacia la derecha de forma notable. De esto, claro, no se habló ni una palabra en mi clase de historia en la secundaria. Y aquí estamos ahora, viendo el ascenso de Trump y el movimiento MAGA. Historia 14. La Escuela de las Américas fue, en realidad, una especie de academia para torturadores y asesinos, responsables de innumerables tragedias y masacres que ensombrecieron toda Centro y Sudamérica. Incluso se les ha señalado por financiar y colaborar activamente con agentes de inteligencia para desestabilizar por completo la región. Esos inmigrantes ilegales que tanto repudian algunos fanáticos trumpistas comenzaron a llegar a Estados Unidos durante los años 70, 80 y 90, pero no llegaron por capricho. Escapaban de todo el caos que, irónicamente, Estados Unidos mismo había sembrado allá. No eran migrantes comunes, eran refugiados huyendo de la violencia que los devoraba. Después de tanto sufrimiento, muerte y destrucción, terminaron firmando un tratado de paz que, con cruel ironía, blindó a todos los responsables de esos horrores, eximiéndolos de cualquier posible juicio o castigo. Historia 15.
Masacre de My Lai y su encubrimiento 1968 en plena guerra de Vietnam. Soldados del ejército estadounidense sometieron brutalmente a cientos de civiles vietnamitas desarmados en la aldea de My Lai. Inicialmente, las Fuerzas Armadas negaron cualquier irregularidad, pero la verdad emergió gracias a denuncias internas y al trabajo de periodistas como Seymour Hersh, quienes lograron revelar la magnitud de la tragedia. Escándalo Watergate 19.721.1974. Durante la administración de Richard Nixon, se descubrió un robo en la sede del Comité Nacional Demócrata. El problema no fue solo la intrusión, sino también cómo la Casa Blanca intentó sepultar el asunto mediante obstrucción a la justicia y abuso de poder. Gracias a periodistas de investigación y audiencias en el Congreso, la trama completa fue desvelada. Caso Irán contra 19.851.987. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, se vendieron armas en secreto a Irán, a pesar de un embargo vigente. Los fondos obtenidos se usaron para financiar a los rebeldes contra en Nicaragua, a pesar de la prohibición expresa del Congreso. Para ocultarlo, se destruyeron documentos y se falsearon testimonios, pero investigaciones y filtraciones terminaron por revelar toda la verdad. Acusaciones de narco en la CIA. Décadas de 1980 y 1990 se ha afirmado que ciertos sectores de la CIA estuvieron vinculados al narco, presuntamente para sostener a los Contra, aunque las agencias oficiales rechazaron cualquier culpa directa. Investigaciones internas admitieron una falta de supervisión y conexiones indirectas que nunca llegaron a aclararse del todo. Agente naranja en Vietnam 19.611.971. Consecuencias actuales durante la guerra de Vietnam. El ejército estadounidense utilizó herbicidas como el agente naranja, que provocaron daños severos en la salud de muchos veteranos y civiles. Durante años, los riesgos fueron minimizados o negados oficialmente, aunque documentos posteriores demostraron que desde antes se conocía el peligro que representaba esta sustancia. Historia 16. Nadie duda que Saddam Hussein debía ser removido, eso es claro, pero la guerra en Irak durante la presidencia de George W. Bush en 2003 fue un episodio profundamente complejo. El argumento principal del gobierno estadounidense para justificar la invasión fue que el régimen de Saddam Hussein albergaba armas de destrucción masiva químicas, biológicas e incluso nucleares que representaban una amenaza directa e inminente para Estados Unidos y sus aliados. Bush, junto al vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el secretario de Estado Colin Powell, insistieron una y otra vez en que la inteligencia demostraba que Irak contaba con arsenales y programas activos para desarrollar dichas armas. De hecho, Powell expuso este argumento ante las Naciones Unidas en febrero de 2003, mostrando lo que, supuestamente eran pruebas de laboratorios móviles para armas biológicas y tubos de aluminio con fines nucleares, pero la realidad fue otra. Jamás se encontraron arsenales que confirmaran la existencia de esas temibles armas en Irak. La inteligencia en la que se apoyó la justificación de la guerra resultó ser defectuosa, distorsionada o convenientemente exagerada. Algunas de las afirmaciones más conocidas, como la declaración sobre que Saddam buscaba uranio en Níger, las famosas 16 palabras del discurso del Estado de la Unión de Bush en 2003, se basaron en documentos falsificados. Este asunto se convirtió en uno de los puntos más polémicos del conflicto. Y muchos críticos sostienen que Bush y su administración manipularon a la población, ya sea con intención o aprovechándose de información defectuosa con fines propios para conseguir respaldo a la invasión. Si deseas profundizar, puedes revisar el caso de los documentos adulterados en Níger. Historia 17. El agente del servicio secreto George J.N. fue quien accionó el tercer y último disparo durante el atentado contra JFK. La comisión Warren ocultó la verdad al asegurar que ese día solo había un rifle presente, el de Oswald, hasta que apareció un video del atentado en el que se aprecia claramente a Hickey sosteniendo y luego dejando caer un AR-15 justo en el instante en que se produce el tiro final que impactó en la cabeza de Kennedy. La herida correspondía a un proyectil mucho más pequeño para haber salido de un carcano de 6.8 mm. Los guardias del presidente llegaron agotados por la celebración de la noche anterior, lo que llevó a que un agente recién asignado por una negligencia fatal accionara su arma contra el presidente cuando él ya estaba gravemente herido. Como era previsible, el Congreso se encargó de encubrir todo. Historia 18.
El método Yakarta, la cruzada anticomunista de Washington y el programa de exterminio masivo que moldeó nuestro mundo es un libro impactante que revela una oscura verdad: cómo el gobierno de Estados Unidos apoyó y fue responsable de masacres multitudinarias contra movimientos comunistas y de izquierda a lo largo del mundo, desde la Guerra Fría hasta nuestros días. El título remite a las matanzas ocurridas en Indonesia entre 1965 y 1966. Durante ese periodo, alrededor de 1 millón de personas perdió la vida en una implacable campaña destinada a erradicar a la izquierda política y los movimientos que buscaban reformas gubernamentales. La palabra método no es casualidad, se refiere a cómo la CIA y sus aliados replicaron ese esquema una y otra vez en Asia y América Latina, según Wikipedia. El libro detalla cómo esta estrategia de terror y aniquilación se reprodujo en diversas regiones, afectando profundamente a movimientos reformistas y sociales en América Latina, Asia y otros países. La masacre en Indonesia, respaldada por fuerzas con apoyo estadounidense, fue tan eficaz que Yakarta se convirtió en sinónimo de genocidios similares perpetrados posteriormente por regímenes autoritarios capitalistas, siempre con la mano invisible de Estados Unidos. Con el tiempo, esta lógica evolucionó y dio lugar a lo que se conoce como la Operación Cóndor en América del Sur. Durante la Guerra Civil en El Salvador se perdieron cerca de 75.000 vidas. En Argentina, entre 20.000 y 30.000 personas fueron arrebatadas a la vida, y otros países posteriores a la Operación Cóndor sumaron decenas de miles más de víctimas, todas con el respaldo norteamericano. La eliminación del comunismo se extendió por toda América Latina, siempre bajo la influencia silenciosa de Estados Unidos tras bambalinas. Sumando todas estas tragedias, el número de pérdidas humanas se acerca al 1 millón de víctimas que hubo en Indonesia, por lo que en total hablamos de al menos 2 millones de comunistas y miembros de la izquierda cruelmente suprimidos en todo el mundo. Curiosamente, se cree que ni siquiera la Unión Soviética, el gran enemigo comunista, desplegó un nivel de violencia tan intenso. El historiador John Coatsworth, utilizando cifras recopiladas por Freedom House, una organización financiada por Estados Unidos, concluyó que entre 1960 y 1990, el número de víctimas de la violencia respaldada por Estados Unidos en América Latina superó ampliamente la cantidad de fallecidos en la Unión Soviética y el bloque del Este durante ese mismo periodo. En definitiva, el método Yakarta es una lectura imprescindible que arroja luz sobre una parte muy sombría de la historia reciente. Y si prefieren la versión en audio, también es excepcional. Historia 19. En México, el tráfico de órganos representa un problema profundo, estrechamente ligado al crimen organizado. Esto explica por qué tantas personas se esfuman para después ser encontradas enterradas o reducidas a cenizas en fosas clandestinas. La realidad es que aquí casi nadie dona órganos ni sangre, pero la necesidad es inmensa, especialmente en ciertos círculos de la clase media alta. Por ello, algunos propietarios de hospitales han empezado a concertar pactos con criminales para que personas, desde niños hasta ancianos, se esfumen sin dejar rastro, con tal de responder a esa demanda urgente. Historia 20. El incidente de Roswell, pero no como los fanáticos de los ovnis suelen contar la historia. En realidad, en 1947 no se estrelló una nave extraterrestre en Roswell. Lo que cayó en el rancho de McBrazel fue una plataforma de detección de detonaciones nucleares, un dispositivo ultra secreto que estaban enviando con un globo de gran altitud. Cuando el ranchero encontró los restos, claro que el gobierno quiso ocultar la verdad. Y como suele pasar con ellos, la cagaron. Lanzaron la típica versión del globo meteorológico, pero dejaron muchos huecos en su explicación oficial. Eso fue justo lo que aprovechó la comunidad ufológica para rellenar con todo tipo de teorías y conspiraciones durante décadas. ¿Encubrió el gobierno lo que realmente se estrelló en Roswell? Sin duda, ¿fue una nave alienígena? ¿Para nada? Historia 21. El horrible caso de Mapiripán en Colombia. Del 15 al 20 de julio de 1997, más de un centenar de paramilitares de la SAUC arribaron en aviones al aeropuerto de San José del Guaviare, que también funcionaba como base para operaciones antidroga, y fueron trasladados en vehículos oficiales del ejército hasta Mapiripán, Meta. Con una lista en mano, sometieron a brutal tormento a 49 campesinos, reduciendo sus cuerpos a fragmentos inidentificables que luego fueron arrojados al río Guaviare. Lo más siniestro fue la presencia de uno de los paramilitares, conocido como Mochacabezas por la extrema crueldad que desplegaba. Durante 5 días consecutivos, las víctimas sufrieron torturas que profanaron su integridad.
separando sus cuerpos y despojándolos de su humanidad, mientras los paramilitares dominaban el pueblo y controlaban toda comunicación. El ejército no solo facilitó su traslado y proveyó municiones, sino que permaneció inactivo a pesar de múltiples pedidos de auxilio. Documentos mostraron que el general Jaime Uzcategui ordenó a las tropas locales mantenerse al margen hasta que la oscura tarea terminara y los agresores se retiraran. Durante años, el Estado colombiano negó toda implicación hasta que en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo responsabilizó. El caso tomó un giro aún más insólito al descubrirse que algunas personas que recibieron indemnizaciones millonarias como víctimas estaban en realidad vivas y habían engañado al sistema. Entre ellas, una mujer llamada Mariela Contreras recibió 3.500 millones de pesos por la supuesta pérdida de su esposo e hijos, quienes luego se comprobó no habían tenido destino fatal en la masacre. Historia 22. El horror de El Mozote en El Salvador. En diciembre de 1981, durante la cruenta guerra civil salvadoreña, el batallón Atlacatl, entrenado y financiado por Estados Unidos, llevó a cabo una terrible embestida contra más de 989 inocentes en El Mozote y las comunidades cercanas del departamento de Morazán. Entre esas víctimas, 553 eran niños, vulnerables y sin defensa. Los soldados arribaron en el marco de la llamada Operación Rescate, con el pretexto de buscar guerrilleros. Sin embargo, separaron a los habitantes en grupos, encerrándolos en distintos edificios para someterlos a un destino fatal. En la iglesia terminaron con la vida de todos los hombres, en las casas con las mujeres y en la escuela con 140 niños. Rufina Amaya, la única que logró huir de aquel infierno, fue quien alzó la voz para revelar estos horrores. El silencio cómplice que siguió fue un manto extendido a nivel nacional e internacional. El gobierno salvadoreño negó tajantemente que aquella tragedia hubiera ocurrido. Estados Unidos tejió un sofisticado manto de invisibilidad, justo cuando, el 28 de enero de 1982, Reagan certificaba ante el Congreso una aparente mejora en derechos humanos para justificar su apoyo militar. Apenas un día antes, dos de los principales diarios, The Washington Post y New York Times, habían destapado la historia. Más adelante se supo que un asesor militar estadounidense, Allen Bruce Hazelwood, estuvo presente durante aquel oscuro episodio, acompañando al coronel Domingo Monterrosa. No fue sino hasta 1992 que el equipo argentino de antropología forense confirmó la magnitud de la tragedia mediante la exhumación de restos, y el caso volvió a cobrar vida en 2016 cuando la ley de amnistía de 1993 fue declarada inconstitucional, abriendo las puertas para la búsqueda de justicia.